En el primer volumen de En busca del tiempo perdido, Marcel Proust escribe: pero en un momento dado, sin poder distinguir claramente un contorno ni dar un nombre a lo que le agradaba, seducido de golpe, quiso coger una frase o una armonía. No sabía exactamente qué era lo que, al pasar, le ensanchó el alma, lo mismo que algunos perfumes de rosa que rondan por la húmeda atmósfera de la noche tienen la virtud de dilatarnos la nariz. Quizá por no saber música le fue posible sentir una impresión tan confusa, una impresión de esas que acaso son las únicas puramente musicales, concentradas, absolutamente originales e irreductibles a otro orden cualquiera de impresiones. Querría que esta breve charla se viera animada por el espíritu de esta idea genial de Proust. Es decir, no hablar demasiado de música, escuchar algunas canciones y, si tenemos suerte, experimentar algunas de esas impresiones puramente musicales. Postulemos la existencia de un paisaje musical. No me refiero en esta oportunidad a una música asociada a un determinado paisaje geográfico, sino a pensar cierta música como si se tratara de un paisaje ella misma. Un paisaje compuesto de elementos estrictamente musicales, ritmos, armonías, contrapuntos. Hoy me ocuparé tan solo de uno de los elementos de ese paisaje musical, los instrumentos, y en particular del fuelle, acordeón y bandoneón. Todo paisaje, claro está, requiere de un observador. Propongo la siguiente metáfora o ficción. Tomemos 4 observadores, cada uno ante su propio paisaje. Esos 4 observadores son los 4 principales músicos de la historia del chamamé: Tránsito Cocomarola, Isaco Abitbol, Ernesto Montiel y Tarragó Ross. Cocomarola y Abitbol fueron bandoneonistas, Montiel y Tarragó acordeonistas. En su clásico tratado sobre el chamamé, Rubén Pérez Bugallo explica que la agrupación tradicional del género consta de acordeón, bandoneón, contrabajo y guitarras, y escribe: el bandoneón lleva la principal voz cantante, equilibra y dulcifica el timbre, mientras que el acordeón refuerza la marcación rítmica y se encarga de los adornos. La natural estridencia de este último aerófono, agrega Bugallo, es a veces realzada por los fabricantes a pedido de los músicos. Es decir que esquemáticamente el acordeón favorece o se asocia a un temperamento más rítmico, brillante, ornamentado, y el bandoneón es más lírico y por lo tanto más dado a la melancolía. Quiero mostrarles cómo en los 4 casos que mencioné, que constituyen nada menos que el Olimpo del chamamé, esto se puede verificar perfectamente bien. Y es eso lo que me lleva a la idea del paisaje. Pensemos en cada uno de nuestros 4 músicos como, en una especie de fantasía contractualista, sin tiempo ni espacio, un sujeto que se enfrenta al chamamé y debe decidir con qué instrumento lo va a interpretar. ¿Acaso los músicos más interesados en el ritmo y en un fraseo intenso, a veces desmesurado, eligen el acordeón? ¿O es por haber elegido el acordeón que luego empiezan a tocar de esa manera? Así como el paisaje y el observador se determinan mutuamente, este parecería ser el caso del instrumento y su intérprete. Ernesto Montiel nació en 1916 en el Palmar, Corrientes, y murió en Buenos Aires en 1975. Se lo conoce como el señor del acordeón, y tiene uno de los fraseos más expresivos y peculiares del género. Vamos a escuchar 2 canciones muy breves de él. Uno es La Vestido Celeste y el otro, distinto, Alto Verde, 2 clásicos del chamamé. En La Vestido Celeste, que es la primera, quiero que se fijen en el modo en que arrastra las notas y en cómo lo que se escucha es una especie de violencia contenida. Montiel parece estar refrenándose de no hacer reventar el acordeón por los aires. En un momento incluso se escucha un bueno, como si estuviera alguno de los músicos del cuarteto casi apaciguando a un caballo. En la canción que sigue, Distrito Alto Verde, el fraseo es parecido, pero se pone todavía más en evidencia por el contraste bestial con las líneas vocales, absolutamente dulces, comedidas, a cargo del dúo Chávez-Galarza. Escuchemos entonces, por favor, La Vestida Celeste y después Distrito Alto Verde de Ernesto Montiel.
llama Distrito Alto Verde, que como les decía tiene un fraseo muy parecido, pero que se ve incluso contrastado con la línea vocal, que es muy delicada, lo cual vuelve a Montiel una especie de demente en comparación con sus cantantes. Los domingos a la mañana, gente del pueblo se me pasa. En las canoas que cruza el río para el verde de la ciudad. Es una isla que está enfrente del puerto mismo de Santa Fe. Allí el primero que pasa el día, inolvidable tiene que ser. Allí siempre diversión, Nunca faltan en las barras la acordeón y la guitarra para alegrar la reunión. Con mate encima ron, el vino y la sal con cuero, y entre amigo y forastero Revive la tradición. Cosa linda ver al paisano cuando a la cancha se va a correr. con su caballo bien ensillado, también confiado de no perder. Un día de noche o de madrugada se siente el eco de un acordeón. Con su guitarra semitemplada canta algún criollo, alguna canción. Allí siempre diversión, Nunca faltan en las barras la acordeón y la guitarra para alegrar la reunión. Corre mate encima ron, el vino y la sal con cuero, y entre amigo y forastero revive la tradición. Bueno, ahora pasemos a un bandoneonista, nada más y nada menos que Isaac Abitbol, quien Aníbal Troilo decía que era el mejor bandoneonista de todos los tiempos de la música argentina. Es pertinente escucharlo ahora justo después de Montiel, porque juntos fundaron ellos dos en 1942 el Cuarteto Santa Ana, que es el mismo que interpretó las dos canciones que acabamos de escuchar, aunque ya sin Abitbol, que se había ido del cuarteto unos años antes. Isaac nació en 1917 en Alvear Corrientes y murió en 1994. Se crió en una familia judía y hay quien jura haberlo visto tocar con un poncho con la estrella de David. Se lo conoce como el patriarca del chamamé. Si siguiéramos, aunque es precisamente lo que no queremos hacer si estamos a la búsqueda de impresiones puramente musicales, la metáfora que empleó Graciela Silvestri en su magistral conferencia inaugural a este workshop, deberíamos dar un paso más y pasar del paisaje al territorio, siempre lleno de huellas y de lecturas. En la música de Abitbol es posible escuchar algo de ese origen judaico, en lo infinitamente melancólico de muchas de sus canciones. Así como en el estilo más brutal de Montiel puede escucharse al niño que aprendió a tocar la bandurria en pleno campo a los 5 o 6 años de edad. Pero nuestro esquema es más restringido. Continuamos nuestra exploración de la dicotomía bandoneón-acordeón. Escuchemos de Abitbol en bandoneón La Calandria, uno de los chamamés de mayor lirismo que se hayan escrito. Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.
bastante distintos, les habrá parecido, pero si este contraste es bastante claro, yo creo que no podría decirse que uno es más sofisticado que el otro. Definitivamente sí se lo puede decir respecto del músico que vamos a escuchar ahora, que es Tarragó Ross, nacido en Curuzú, Guatía en 1923 y fallecido en 1975. Fue el primer músico argentino en vender 1 millón de discos. Ídolo de masas, su chamamé es extremadamente popular en el sur de la provincia de Corrientes y en la provincia de Entre Ríos. Es el chamamé típico de festivales, de la Fiesta Nacional del Chamamé, de esos bailes sostenidos durante horas en días de 45 grados de calor. A Tarragó se lo conoce como el rey del chamamé, y si la distinción que estamos exponiendo en esta charla tiene algo de sentido, entonces sería imposible pensar que podría haber tocado un instrumento que no fuera el más estridente de los acordeones. Tarragó es, podríamos decir, el equivalente chamamecero de la música electrónica, a la que el filósofo alemán Martin Sell define como el intento de elaborar una música que pueda oírse somáticamente, sin necesidad de las sutilezas del sentido, del significado o de la expresión individual, como una transmisión directa de la energía de la música al cuerpo de los oyentes. De él escuchemos El Gato Moro. Cuando escucho El Gato Moro me acuerdo de Ituzaingó, de don Ernesto Esquer Celaya que hacia allá se lo llamó, también de la estancia Santa Tecla que abrigó la tradición. Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje, al correntino paisaje a tan ilustre varón que vive en el corazón del bravío paisanaje. Corrientes, que es donde muchos de nosotros estuvimos de ser. Igual estoy un poco decepcionado porque nadie hizo un zapucay, que pareció que se imponía, pero... ahora vamos al otro extremo del espectro chamamecero. Tránsito Cocomarola, bandoneonista eximio, compositor del más famoso chamamé de todos los tiempos, Kilómetro 11, que no vamos a escuchar hoy. Porque no hicieron el zapucay, ¿no? Y llamado el taita del chamamé, es decir, el padre. El padre, el rey, el señor, el patriarca. Esto es como en el jazz, Count Basie, Duke Ellington, King Oliver. Pero ¿por qué el otro extremo? Porque el de Cocomarola es el chamamé refinado por antonomasia, llamado siempre caté de categoría. La obra de Cocomarola es una antología perfecta del chamamé romántico, como el que escucharemos a continuación. Por tu cariño es su nombre y en él se complementan dos virtuosismos de la contrición, el del dúo vocal y el del bandoneón del propio Cocomarola, que es además autor de la melodía. Escuchemos Por tu cariño.
amor. Princesa mía, tus ojos negros son los motivos de mi pasión. En estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor. Quizás no hay como el pesar que has cautivado mi corazón. Si tú no piensas jamás amar, a que abrigarme baja ilusión. Cual peregrino me iré cantando y tu silencio perdonaré, llorando siempre el bien perdido y eternamente recordaré. Traigo amores y melodías, todas las vidas del corazón. Dame siquiera una sonrisa, una mirada, mi dulce amor. Princesa mía, tus ojos negros, los motivos de mi pasión. En estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor. Terminando el recorrido, volvemos a nuestra pregunta sin respuesta. ¿El músico elige su instrumento o, un poco en broma y un poco en serio, el instrumento lo elige a él? ¿Cuál es en este caso la relación entre el sujeto y la naturaleza, si podemos tomarnos la licencia de considerar un instrumento musical como un hecho de la naturaleza? Para finalizar, querría que escucháramos lo que personalmente considero una especie de síntesis de esta dicotomía un poco ficticia pero bastante expresiva que estuvimos tratando de rastrear. Rudy y Nini Flores, un dúo de hermanos correntinos en actividad desde hace un par de décadas, constituyen a mi criterio el cenit del chamamé y en parte creo que lo han logrado porque lo llevaron a su mínima expresión. Acordeón y guitarra solamente en una especie de chamamé de cámara. Nini logró hacer de la riqueza tímbrica del acordeón, indiscutiblemente superior a la del bandoneón, no tanto una herramienta de la estridencia como de la sutileza. En este dúo se dan cita la intensidad de Montiel y el lirismo de David Gold, el refinamiento de Cocomarola e incluso diría la interpelación casi física de Tarragó. Escuchemos su versión de A Salvador Sena.
Bueno, tratando de recrear estos paisajes y sus sujetos, estos músicos ante sus instrumentos, todos a la vez y en apenas media hora, estamos pecando de soberbios, como advierte André Corvós en su texto sobre el territorio como palimpsesto al decir: el mapa es también un instrumento demiúrgico, restituye la mirada vertical de los dioses y su ubicuidad. El paisaje, en cambio, se ofrece a la mirada de los hombres que no pueden estar más que en un solo lugar al mismo tiempo. También dice Corvós que el paisaje que yo miro desaparece si cierro los ojos, y el que tú ves, aunque sea desde el mismo punto de vista, difiere del que yo percibo. Efectivamente, no podemos saber cómo un músico contempla su instrumento ni por qué lo elige. Corvós continúa: si identifico en un mapa estos contornos cuyo contraste o armonía fascinan, si veo las planicies, las extensiones de tierra y las montañas, y las manchas que lo constituyen armónicamente, obtengo solamente líneas y playas desarticuladas. Pero al menos en este caso, aunque efectivamente este mapa pueda resultar desarticulado o lineal, para confeccionarlo nos vimos obligados a escuchar esta música maravillosa. Muchas gracias.